Estar identificados es hacer valer muchos derechos que por ley deben cumplirse y en ese orden de ideas la Registraduría Nacional del Estado Civil cumple su parte con el desarrollo de campañas de identificación a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable UDAP, que llega a los lugares más recónditos del país llevando identificación. Para conocer cómo son estas travesías y cómo los funcionarios de la entidad se preparan para cumplir su labor, nos acompaña en el set de Registra TV Óscar Guillermo Perafán Cabrera, asesor delegado para programas sociales de la UDAP, de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Mabel. Y como de costumbre, nos acompaña también en la parte alta del auditorio un grupo de funcionarios de la entidad que nos van a estar colaborando con sus diferentes inquietudes. Gracias también por acompañarnos. Bueno, en 12 años de funcionamiento de la UDAP, ¿cuántas zonas del país ha visitado la Registraduría Nacional? Y más o menos tienen el cálculo de cuántas personas han sido atendidas. Sí, Mabel, estamos llegando al 1.200.000 personas atendidas con las unidades móviles. Prácticamente hemos tenido cobertura en todo el territorio nacional, fundamentalmente en aquellas zonas marginales donde el Estado no había hecho significativa presencia por las distancias, los que eran llamados antiguos territorios nacionales. Pero también hemos hecho un trabajo étnico profundizando en las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas tradicionalmente no tenían acceso a la identificación, quizá porque el Estado no había llegado a ellos. En los últimos años eso se ha focalizado y entonces estamos haciendo unos trabajos con el Departamento de la Prosperidad Social, con el Ministerio de Interior y Justicia, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con UNICEF y otros organismos internacionales, para que estas comunidades tengan el acceso al derecho fundamental a ser reconocidos como nacionales colombianos, tal como lo ordena la Constitución Nacional, artículo 96 y artículo 44. Claro, y a propósito de eso que usted dice, pues que es muy difícil llegar a ciertas zonas, estamos hablando de comunidades indígenas también. ¿Cuáles son como esas zonas que son las más complicadas de visitar por la geografía quizás en el país? Bueno, en general por la dispersión y la distancia son supremamente difíciles, pero te puedo contar una anécdota. Por ejemplo, para atender recientemente a una comunidad de agua en el departamento de Nariño, tuvimos que pedir permiso para ingresar por el Ecuador, porque es tan difícil el acceso por la parte nuestra que tuvimos que ingresar por la parte del Ecuador para subir a plenos Andes, las máximas altitudes, y llegar donde habitan estas comunidades. Pero también tenemos por sus costumbres comunidades que antiguamente nómadas como los Nucac, o como todas las comunidades del Guaviare, el Bichada. Las mismas comunidades afrocolombianas en el Chocó, internadas en territorios bastante hostiles, pues hay que llegar hasta donde ellos. Tenemos poblaciones, 3,5 millones de población desplazada o víctimas, en los cuales pertenecemos al Estado, 6,5 millones de población de extrema pobreza con la Red Unido, o alrededor de 7,5 millones de personas con familias en acción. Y tenemos todos los programas con bienestar familiar, donde tenemos primera infancia, segunda infancia, adolescencia y juventud. Es decir, ahí tenemos más de 18 millones de personas focalizadas que estamos atendiendo y que llegamos. Y son desde luego con enfoques diferencial, pues las comunidades más vulnerables étnicamente, las comunidades negras, las comunidades indígenas en peligro de desaparición. Claro. Y poblaciones marginales. Me imagino que hay sitios de la geografía colombiana donde les toca llegar a pie porque no hay de otra. Claro, no solo a pie, sino en la parte de los esteros, la costa pacífica, se utilizan lanchas y en partes como Alta Guajira y en antiguos territorios nacionales, avionetas. Entonces se utilizan todos los medios de transporte. Yo recuerdo alguna anécdota de un registrador que llegaba a algunos sitios en la alta montaña, en el Cauca, 3 días, utilizando todos los medios de transporte. Entonces, después de una campaña de esas, en la exposición de motivos para hacer la exoneración y volver a llevarle la documentación a esas personas, pues el relato era asombroso. Claro. Era toda una estrategia porque si bien nosotros tenemos 10 unidades que representan y son la imagen de la registraduría en todos estos territorios, hay que reconocer el esfuerzo de los 1.104 registradores municipales
que en muchos de los sitios es una única persona atendiendo todo un municipio con una cantidad de corregimientos y en una extensión como es el territorio nuestro. Nosotros ya superamos los 16 millones de menores y más de 33.5 millones de adultos. Es decir, estamos llegando a un proceso de tener un 100% de la población identificada. En este momento lo que estamos haciendo una campaña es de registro temprano. Todavía tenemos un porcentaje de un 3 o 4% de población que se registra y se identifica a una edad tardía. Es decir, todavía hay anécdotas para contar, como por ejemplo en la costa atlántica, un día se acerca una niña en una campaña de registro y me dice, señor registrador, mi abuelo no tiene identificación, ¿se lo puedo traer? Y le dije, claro, tráigame a su abuelo. Y entonces la nieta fue la que trajo a su abuelo para darle a un adulto mayor de 70 y pico de años por primera vez su registro civil y simultáneamente su cédula de ciudadanía. Entonces vemos cómo poblaciones que antes no tenían esa necesidad, las estadísticas muestran una tendencia al registro temprano y las estrategias de la registraduría para que esto sea así. Es decir, al momento mismo de nacer, empiecen a hacerse efectivos, el goce efectivo de los derechos constitucionales. ¿Cómo se preparan ustedes antes de un viaje a cualquiera de estas regiones del país? Sí, Mabel, eso tiene una planeación que a veces dura varios meses. Inicia con la elaboración de unos censos, es decir, determinar la cantidad de personas a atender. Y también un cronograma para mirar los tiempos que se puede gastar en esos recorridos. Con base en eso, entonces, se hace el cálculo de las necesidades y el material que se debe llevar a esas campañas. La Registraduría Nacional pues lleva todos los elementos correspondientes y necesarios para el registro civil, sus tarjetas de identidad o las cédulas de ciudadanía. Y tiene pues los equipos autónomos que permiten que con una planta propia puedan funcionar. Entonces hay lugares donde no hay energía y nosotros tenemos el sistema para proporcionarle a nuestros equipos con planta. ¿Y cuando llegan a pie, les toca cargar con esa planta? Claro, todo se transporta. Y eso es un poco, hay veces que el número de personas que acompaña a estas unidades puede duplicar o triplicar, porque son las personas que transportan los equipos, los alimentos, porque hay zonas donde no se regresa o no se vuelve a un poblado sino hasta después de 20 o 30 días. Entonces hay que transportar los alimentos para toda la campaña, el combustible, las plantas y los equipos de comunicación. ¿Y si se dañara algún equipo de esos? Bueno, son contingencias que hay que prever y que hay que tener enlaces y comunicación para que a uno en algún momento determinado le puedan prestar la ayuda necesaria. Claro, pero ustedes siempre llevan el plan B, me imagino, claro, porque llegar a una zona tan lejana y que finalmente el trabajo no se puede hacer. Correcto. Nosotros también podemos utilizar algunos procesos manuales, como plan B, antes. Que es exacto, a la usanza antigua, como cuando no se pueden hacer ese tipo de trabajos. Pero desde luego siempre las comunidades tienen, o con ellos en esa planificación, se diseñan alternativas para que de todas maneras se pueda llevar a cabo sin ningún contratiempo. Claro, doctor Perafán, usted nos hablaba ahora de 10 unidades móviles que están por todo el país, pero ¿cómo funcionan? ¿Cómo se distribuyen? ¿Ustedes tienen una unidad móvil por cada región o esa unidad, o hay unas que hacen más viajes al año que otras? ¿Cómo se distribuyen en el territorio con 10 unidades, que es bastante, pero pues de todas maneras Colombia es una región y un país muy grande? Bueno, las 10 unidades se determinan con esos censos que te comentaba, porque nosotros tenemos con una unidad de esas la capacidad de atender 300 personas diarias, más o menos. Entonces, donde hay un grupo significativo, nosotros programamos el envío de esas unidades. Es el caso de territorios muy extensos, por ejemplo, el municipio de Tumaco, que tiene alrededor de 100 corregimientos. Imagínate, pues,
No, pues allá puede estar meses. una unidad todo el año. Llevamos alrededor de 3, 4 meses en este momento, Claro. por decirte algo, allá con una unidad móvil, y varias de esas correrías son por los esteros o por los ríos, de tal manera que los censos de población se levantan con las comunidades, con las diversas instituciones del Estado, el Departamento de la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la alcaldía, los líderes de las comunidades, todos ellos tienen censos de población. Nosotros hacemos unas reuniones preparatorias con toda la comunidad y ahí establecemos esos cronogramas con los cuales vamos planificando la atención y entre todos hacemos la campaña, Claro. porque el trabajo interinstitucional es uno de los hechos que hoy en día permiten llegar a todas esas poblaciones, como tú decías, no solo con las 10 unidades, sino con nuestros 1.104 registradores. Estamos hablando de que reciben pues su tarjeta de identidad y todos los beneficios que esto trae, pero aparte de pues los grandes beneficios de tener un documento, ¿qué otras cosas buenas pueden recibir estas poblaciones con la llegada de la registraduría? Bueno, la mayor satisfacción es poder tener el reconocimiento del Estado como nacionales colombianos, es decir, la nacionalidad colombiana. Y a partir de ahí, todos los derechos que define la Constitución Nacional. ¿Qué otros beneficios? Claro, como la registraduría hace una labor interagencial con otras entidades y organismos, tanto nacionales como internacionales, pues normalmente va acompañada de brigadas de salud. Entonces, aparte de hacer la democlasificación, que es necesaria para el registro de las personas, pues también se prestan servicios de vacunación o complementarios de salud. También hacemos campañas con otras entidades como el del Departamento de Prosperidad Social, ya se trate de consolidación, de la Red Unidos, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de Familia en Acción, etcétera, donde va el resto de programas del Estado. De tal manera que la registraduría en conjunto también aprovecha estas campañas interinstitucionales para que el acceso del Estado llegue a estas poblaciones y sea bien recibido. ¿Y los documentos son completamente gratis? Sí, Mabe. De hecho, la registraduría, todos los trámites de primera vez son gratis. Pero para estas poblaciones, no solo los trámites de primera vez, sino sus duplicados también son absolutamente gratis. Todos los trámites que hacemos con estas campañas son gratuitos y los asume la Registraduría Nacional del Estado Civil. De esta manera llegamos al final del capítulo de hoy. A nuestro invitado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mabel. A nuestro público, muchas gracias también por habernos acompañado y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.